Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el texto de hoy nos muestra a Jesús en lo que era tal vez una jornada normal en su vida. Claro, en su vida pública, en su vida ya como pregonero de la palabra eterna del Padre, si podemos llamarlo también de esa manera que me parece linda, el pregonero de la palabra eterna del Padre. Y nos muestran a ese Jesús, bueno, cómo durante el día le iban aconteciendo cosas y él iba actuando en la medida de esos acontecimientos. Nos decía el texto antes que leyéramos el de hoy, que Jesús había curado a un endemoniado en la sinagoga, ¿verdad? Y en un día sábado, que eso era una cosa bien seria frente a los legalistas judíos. Pero luego que sale de allí, sale hacia Cafarnaún y lo llevan a la casa de la suegra de Pedro, que estaba enferma. Y dice que el Señor la toma de la mano y la levanta y ella queda sana y se pone a servirles. Y que después Jesús sana a otras personas, expulsa demonios y que también se va y saca un espacio en medio de tanto trabajo para estar con el Padre Dios en la intimidad de la oración, para también tomar fuerzas y seguir llevando el mensaje del amor a tantas otras personas que siempre lo necesitan, ¿verdad? Algunos hacen bromas con que Jesús curó a la suegra de Pedro, ¿verdad que sí? A veces decimos que, bueno, que el Señor, pobre Pedro, le curó a la suegra con lo que son las suegras y nos quedamos en esas bromas en los textos bíblicos. No, el texto bíblico no es para bromas. El texto bíblico nos está diciendo algo muy importante que yo quisiera que hoy también nosotros pudiéramos apropiárnoslo y decir, oiga, Señor, esa palabra es para mí. Señor, tú me estás hablando hoy al corazón de una manera muy profunda. Fíjense, Jesús llega a la casa de Pedro y toma de la mano a la suegra que se encuentra enferma y la levanta. Y ella queda sana. La palabra que se utiliza aquí en el Evangelio para decir levantar es la misma palabra que se utiliza cuando en los Evangelios se dice que Jesús resucitó. Es decir, el triunfo de la vida sobre la muerte. El triunfo de Dios sobre el pecado. Jesús ha venido a eso, a vencer el mal y a enseñarnos a vencer el mal, a dejarnos habitar por Dios como Él lo permitió en su vida, para que nosotros también seamos vencedores como Él y el mal no tome el control de nuestra existencia. Son muchas las situaciones en las cuales el mal nos está acechando, muchas, continuamente. Nuestros pensamientos están volando por allá en situaciones, en historias, en recuerdos muchas veces que nos atormentan y nos duelen, ¿verdad? Y es que cargamos en la vida con una carga tan pesada que a veces olvidamos que la llevamos y ella nos condiciona y nos somete y nos va presionando que andamos en la vida como agachados de tanto peso, ¿verdad? Y cuando andamos agachados pues no podemos levantar la cara y ver con claridad. Por eso hoy a la luz de la palabra del Señor yo les invito a que le digamos al Señor, Señor, como a la suegra de Pedro, levántame. Levántame de mi enfermedad, levántame de mi sufrimiento, levántame de mi pecado. Levántame de estas tendencias egoístas que hacen que yo siempre esté buscando mi beneficio por encima de los demás. Señor, ayúdame a resucitar contigo, porque es que estoy muriendo en el egoísmo, en el olvido, en el sinsentido de la vida. Señor, levántame de esa incapacidad que tengo para perdonar, para reconciliarme con las personas a las que les hago mal o con esa tendencia a vengarme de aquella persona que de alguna manera me ha perjudicado. Ven tantas cosas de las que el Señor nos quiere sanar y nos quiere levantar, tender su mano para que nosotros resucitemos a esa nueva vida que Él nos quiere ofrecer aquí y ahora. Y de manera definitiva, pues cuando demos el paso hacia nuestro encuentro definitivo con Él también. Pero aquí y ahora Él nos quiere sanar. Y Él ha venido a eso, a sanarnos.
Él no ha venido a condenar, Él no ha venido a juzgar. Él mismo lo dijo, he venido a sanar. Y a lo mismo ha enviado a sus discípulos, y ha enviado a los apóstoles, y ha enviado a tantos otros en la iglesia para que seamos sanadores de nuestros hermanos. A todos, por el bautismo que hemos recibido, nos ha dado la fuerza de su Espíritu para que seamos contagiadores de sanidad, de salud física, espiritual, psicológica para nuestros hermanos. Nos ha enviado a hacer medicina, no veneno para los demás. ¿Quieres ser medicina en manos del Señor? ¿Quieres ser sanado, levantado, resucitado y convertirte en bendición para tu entorno? Entonces, tiéndele la mano al Señor, tómate de su mano y seguro que vas a experimentar lo que experimentó la suegra de Pedro. Inmediatamente esta mujer, ¿qué hace? Se pone a servir. Esa es la lógica de aquel que ha sido tocado profundamente por el Espíritu de Jesús resucitado. Descubre que su vida es servicio, que su vida es entrega a los demás, que su vida es perdón, que su vida es no acumular cosas aquí ni resentimientos, sino más bien llenarnos de la fuerza del amor, de alegría para servir. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos después de ser tocados por Él y entonces nos entreguemos al servicio. Eso lo entendieron muchos hombres y mujeres en la historia y lo siguen entendiendo. Los santos y santas que conocemos por su nombre, pero tantos otros santos y santas que nunca conocimos o que tal vez sí, pero que no están canonizados y sin embargo nos dieron testimonio de entrega, de servicio, porque descubrieron la clave en ese encuentro personal con Cristo, la clave de la vida, el sentido de la vida. Y otro aspecto muy importante del Evangelio. Nos dicen que Jesús en medio de todo esto curó a la suegra de Pedro, sanaba a otras personas que estaban enfermas, expulsaba demonios y sin embargo sacaba tiempo para la oración. Es decir, que en medio del ajetreo no había excusa para no encontrarse con el Padre Dios en la oración. A veces nos llenamos de motivos y de excusas para no orar, para no dejarnos hablar por Dios, para no dejarnos iluminar por su palabra. No sacamos el tiempo. A veces nosotros los evangelizadores nos llenamos de trabajo y cansados nos vamos a dormir sin ni siquiera elevar el corazón, la mente, nuestra mirada al cielo y decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, ilumíname, guíame, ayúdame, porque es que si fuera por mis propios criterios, yo fallaría demasiado en la vida. Entonces Jesús busca al Padre en la oración, se llena del amor del Padre. Ese encuentro personal con Él lo llena de tal fuerza y de tal confianza que sale y sigue sanando, y sigue iluminando, y sigue expulsando del ser humano esas fuerzas que quieren dominarlo, vicios, actitudes negativas, cosas que tenemos en la cabeza y pensamos que somos nosotros los que tenemos la razón y los demás no. Todo eso el Señor sigue sanándolo. Yo te invito hoy entonces a tender tu mano, dejarte sanar por el Señor, decirle, Señor, aquí estoy, haz de mí una persona que sirva como tú viniste a ser servido y no a servir, y que yo pueda dar la vida en el servicio a los hermanos con amor y con alegría. Y Señor, enséñame a orar, regálame el don maravilloso de apasionarme por el encuentro con el Padre en la oración y que no pase un solo día sin nutrirme de ese alimento maravilloso. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.